Muy buenas tardes a todos. Son las 7:03. Es que tengo que ver acá, no tengo que ver a mi computadora. Estoy aquí en mi estudio de producción. Hicimos un estudio así como que de rápidamente para que dijera IMEF y tener nuestro primer evento técnico. Tenemos la verdad, eventazo. Les agradezco a todos los que estamos conectados. ¿Cuántos estamos conectados, mi querido Edgar? Ya estamos conectados, 20 participantes. Y pues vamos a dar inicio, son las 7:04, vamos a estar iniciando 7:05. Tuvimos una causa de fuerza mayor. El día de hoy, como todos ustedes, hubo una serie de bloqueos y paros por la seguridad de todo lo que es el autotransporte de carga en el país. Y platicando en la mañana con Jenny y con Delia, pues llegamos a la conclusión que lo más importante era la seguridad y no quedarnos atorados todo el día en la carretera. Y cambiamos rápidamente a modalidad virtual por Zoom. El día de hoy tenemos nuestro primer evento técnico. Está titulado Expectativas para la economía global y su impacto en los activos. Nuestra ponente es la maestra Delia Paredes de Transeconomics. Te vamos a invitar a cenar, Delia. Te debemos la invitación a la cena. Te vamos a hacer llegar lo que viene siendo el reconocimiento, pero sobre todo yo quiero agradecerte el hecho de que nos puedas ahora sí que compartir toda tu experiencia. Me voy a permitir presentarte, Delia, aquí tengo una semblanza. Delia Paredes, por casi más de 18 años, Delia Paredes ha estado apoyando la toma de decisiones informadas de inversionistas internacionales, líderes empresariales y gestores de activos. Gracias a su experiencia en el análisis económico, actualmente es socia de Transeconomic, una boutique de inversión especializada en la gestión de activos alternativos y asesoría patrimonial. También desarrolla una labor docente en la Universidad Anáhuac y el TEC de Monterrey. Cuenta con una impresionante trayectoria de 11 años en Banorte, donde lideró diversos equipos analíticos y como economista senior para México en Santander. Su trayectoria profesional se extiende al sector público, donde ocupó roles claves como gerente de financiamientos y tesorería en Pemex y subdirectora de proyectos de inversión financiada en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Cuenta con una licenciatura en Economía de la Universidad Anáhuac, así como 2 maestrías, una en Economía y Negocios de la Universidad Anáhuac y otra en Economía de Mercados Globales de la prestigiosa London School of Economics. Delia Paredes combina hábilmente su conocimiento académico, amplia experiencia profesional y compromiso con la difusión del conocimiento, convirtiéndola en una referente en el mundo de la economía. Delia, muchísimas gracias por acompañarnos. Puedes compartir pantalla cuando tú quieras y pues nos puedes platicar y estamos ahora sí aquí a tus órdenes. Somos un grupo aquí en Querétaro bastante compacto, pero pues hoy vamos a estar escuchándote y ya podremos interactuar al ratito con preguntas, comentarios y todo. Muchísimas gracias, Delia. Claro que sí, muchas gracias. Y bueno, otra vez una disculpa por no poder estar ahí con ustedes. Te tomo la promesa de la cena la próxima vez que esté por ahí. Y solo quería yo hacer, bueno, 2 disclaimers. Uno, estoy en mi época de alergias a todo lo que da. Se supone que no debe pasar nada, pero de repente viene el estornudo de la nada y hay veces que no me da tiempo hasta ni de irme, pero no me ha pasado todavía, pero por si acaso. Y 2, si de repente me ven que volteo para ahí, es que de este lado tengo la pantalla de donde estoy, de donde de hecho les voy a estar compartiendo la información. Lo que pasa es que la pantalla no tiene la cámara y entonces aquí yo los estoy viendo a ustedes y aquí estoy viendo la presentación, que sí la ven, ¿verdad? Ahora Ya la estamos viendo. Uh-huh. perfecto. Bueno, pues efectivamente es un año electoral y cada vez que es un año electoral, pues es un año con cierto nivel de incertidumbre en términos de que, en particular,
en este año es deseable, es que quiero decir, las demás como 3 elecciones era un poco la continuidad del modelo, menos la del 18, y entonces no generó ninguna pues, incertidumbre, solo está, pues obviamente como es cambio de gobierno, va a haber cambio de políticas y demás, un poco se detiene todo, ¿no? Pero este año ahora sí podemos, ahora lo que nos estamos enfrentando es a la perspectiva de que continúe el modelo y eso es lo que está causando, ¿no? Incertidumbre, lo cual pues es un poquito pues nuevo, ¿no? Siempre era la expectativa de que iba a haber un nuevo gobierno que iba a corregir rumbo y ahora nos estamos enfrentando un poco a esa expectativa. No obstante, pues 2024 para México se ve bastante bien. Para la economía global también, obviamente no exenta de riesgos porque pues 50% de la población, según el Economist, se va a ir a elecciones este año. Entonces, bueno, pues estamos en esa incertidumbre. En general, para la economía global, si recuerdan, seguramente si hubiera yo tenido esta plática con ustedes a principios del año pasado, les hubiera dicho que había una gran probabilidad de recesión, o bueno, que los analistas estaban previendo que iba a haber una recesión, porque el Fed había subido, los bancos centrales en general, habían subido muy rápido las tasas de interés. Y en economía eso implica necesariamente una recesión. Conforme fue pasando el año y se vio que esto no era el caso y que se mantenía la actividad económica, un poco porque estamos saliendo todavía de esta etapa post-COVID en el que hubo muchas distorsiones y apenas están empezando a acomodar otra vez el rompecabezas, lo que hablamos es de un aterrizaje suave. Y ese sigue siendo, por lo menos para nosotros en Transeconomics, y yo creo que en general para los analistas, ese sigue siendo el escenario base, ¿no? Las alternativas son que haya un aterrizaje forzoso, algo pase, que nos vayamos rápidamente a recesión, o ningún aterrizaje, que pues también parece ser que podría ser en estos momentos una posibilidad. Los datos, particularmente en Estados Unidos, siguen saliendo bastante bien y algunos analistas por ahí en el mercado pues llaman a este proceso de desinflación sin recesión que podría ser la inmaculada desinflación, ¿no? Porque cada vez que el Fed ha tenido que subir tasas para controlar inflación, hemos tenido una recesión. Por lo pronto, como les digo, pues la idea es que el mundo, según el FMI, va a crecer básicamente a la misma tasa que teníamos el año pasado, de 3.1%, y básicamente la misma que se prevé para el año que viene, un poquito más alta marginalmente, 3.2%, con Estados Unidos desacelerándose, la eurozona recuperando otra vez pues altura, ¿no? En términos de ritmo de crecimiento. Ahí Alemania pues está en recesión todavía, estuvo en el 23 y va a estar en el 24. Reino Unido pues sacudiéndose un poco en los temas de Brexit. China, que bueno, China un poco, vamos a ver ya crecimientos, estar acostumbrados a crecimientos por debajo de 5%, no obstante es de las que puede sorprender al alza. Y México este año todavía sosteniendo nivel de crecimiento, el FMI trae 2.7% y 1.5% para 2025. Este ciclo es muy normal para la economía mexicana. Normalmente la economía se acelera o tiene un muy buen año el año de elección y obviamente en el año posterior a la elección se desacelera. Pero bueno, de eso voy a tratarlo un poquito más adelante. En general, pues bueno, los datos, como les digo, siguen siendo evidencia de que vamos hacia un aterrizaje suave. Estos son los índices PMI son unas encuestas que le hacen, así como hacemos el indicador IMEF, básicamente le preguntamos a los gerentes de compras de las empresas cómo ven sus pedidos, cómo ven sus inventarios, cómo ven los precios que están pagando, los precios que están recibiendo, y eso nos da
pues una perspectiva de cómo, si la economía está avanzando o se está contrayendo. Una lectura por arriba de 50 puntos implica que la economía está expandiéndose o que el sector en cuestión está expandiéndose, y por debajo de 50 es que se está contrayendo, ¿no? Y vean cómo, pues si lo vemos por región, tanto desarrollados como emergentes, desarrollados que vean, inclusive habían caído a niveles por debajo de 50 en el año pasado, ya los tenemos otra vez en terreno de expansión. Y del lado por sector, pues vimos una desaceleración el año pasado muy fuerte de los dos sectores, tanto manufacturas como servicios, pero vemos otra vez cómo están ahí retomando el crecimiento. En términos de inflación, pues prácticamente lo que hemos visto es que todos los cuellos de botella que veíamos por las disrupciones en las cadenas de suministro y demás, se han estado resolviendo. Ya las inflaciones están muy cerquita de los objetivos de los bancos centrales. Aquí tienen los avanzados, que su objetivo es 2%. Aunque pues hemos visto últimamente unos datos ligeramente por arriba de lo esperado, la verdad es que si los viéramos de forma anualizada, sí estamos viendo cómo la tendencia de la inflación es a la baja. El problema es que esto es la inflación total. La inflación subyacente es la que se ha mantenido pues ahí en niveles altos, muy lejos todavía del objetivo, y esto realmente está preocupando a los bancos centrales, que pues igual pueden ver que no van a poder bajar tan fácil como ellos estaban esperando si esto persiste. ¿Por qué? Porque normalmente esto es inflación, en la mayoría de los casos viene por el lado de los servicios, lo cual es evidencia de que hay presiones de la demanda. Entonces, pues uno no puede relajar la política monetaria cuando tienes presiones por el lado de la demanda. Y bueno, eso lo que ha hecho es que lo que vimos es una fuerte presión sobre las tasas de interés. Y básicamente lo que tenemos ahora es que en el escenario que tenemos, pues todo depende de las tasas. Las tasas son las que están llevando y teniendo efectos sobre muchas otras variables. Aquí vemos cómo pues empieza a subir el Fed, y empezamos a ver cómo las tasas inclusive en octubre del año pasado llegan a tocar el 5% para bajar y a estar alrededor de 4%, ¿no? Y la verdad es que hay muchas razones para que las tasas sigan altas. Las vamos a ver ahora más adelante. Pero vean, aquí es lo que les decía, ¿no? Vemos cómo hay un comportamiento casi espejo de lo que es el índice S&P y el Treasury, en donde vemos cuando empiezan a subir las tasas, empezamos a ver cómo las valuaciones del índice empiezan a bajar, la bolsa empieza a caer. Y al revés, cuando empezamos a ver que esto se recuperó hacia niveles de 4, entonces ya vemos cómo las valuaciones de las acciones pues están más o menos siguiendo el mismo comportamiento, ¿no? Entre otras cosas, esto tiene que ver con las primas de riesgo, con el con el rebalanceo, entre otros motivos. Las tasas también están influenciando el comportamiento de los activos fijos. Vean, este es por ejemplo, el sector inmobiliario. Y el problema cuando suben tanto las tasas, o que nos preocupe tanto que el escenario dependa de las tasas, tiene que ver con que pues siempre pensamos que cuando suben las tasas muy rápido algo se va a romper, ¿no? Históricamente lo que hemos visto es que algo se rompe, y casi siempre el que se rompe es el sector inmobiliario en Estados Unidos. Y bueno, ya la historia nos ha enseñado qué es lo que viene después. Con las tasas tan altas, por ejemplo, estamos viendo la venta de casas existentes desplomarse. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Bueno, las familias y que tomaron préstamos cuando las tasas estaban muy bajas, pues generalmente tomaron hipotecas a 30 años, y pues están negándose a cambiarse otra vez de casa y tomar otra hipoteca, que es algo que suelen hacer bastante seguido. Sin embargo, ahora se están
aferrando a su casa porque es una hipoteca que tiene un interés de 4 a 5%, cuando si tuvieran que renegociar hoy, pues estarían hablando de una hipoteca entre 7 y 8%. Entonces esto lo que estamos viendo es una caída en la venta de casas, que a su vez, dado que la formación de nuevas familias y de gente que quiere nuevas casas continúa, pues estamos viendo un pequeño boom en lo que es la construcción de nueva vivienda familiar, ¿no? El caso contrario es el de los bienes inmobiliarios comerciales. Aquí hay dos fuerzas. Una, desde luego, son las tasas. Con las tasas tan altas, ahí las hipotecas son básicamente de 5 años. Entonces, pues obviamente estamos viendo ahí los precios caer de manera importante, además de que también está habiendo un cambio estructural en lo que es el sector inmobiliario comercial, pues con la aparición de las ventas por internet, teletrabajo y demás, pues hay menos espacios comerciales. La demanda por estos espacios ha caído considerablemente. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, pues entre otras cosas, ya lo hemos comentado, las tasas están altas, la política monetaria en el mundo es restrictiva, a pesar de que, por ejemplo, Brasil y algunos otros emergentes ya han empezado a bajar las tasas, siguen en terreno muy restrictivo y pues dado que la inflación no ha cedido, los últimos datos de inflación no han salido como hubiéramos querido, la perspectiva del mercado está haciendo que las tasas se van a quedar relativamente altas por un rato más, ¿no? A finales del año pasado, la probabilidad implícita en los futuros del Fed era de 84% para un recorte en marzo y de 100% para un recorte en mayo, y en total se desprendía que iba a haber 7 recortes en total, ¿sí? De 25 puntos base, ¿no? 0.25%. Ahora, al día de hoy, la probabilidad está de 0% en marzo, 30% en mayo y 5 recortes, ¿no? Esto, sin embargo, pues sigue siendo un poquito más alto de lo que tiene el FED, porque el FED está en su último comunicado en el que publicó sus estimados de tasa, lo que tienen son 3 recortes. Entonces hay ahí un mismatch entre el mercado y el FED que pues podría generar ahí un poquito de volatilidad en el ajuste. ¿Qué más está pasando? Hay dos temas en el mercado de bonos, uno por el lado de la demanda y otro por el lado de la oferta. Por el lado de la demanda, estamos viendo que el FED está reduciendo su balance. Si recuerdan, hay dos instrumentos de política monetaria que los bancos centrales en avanzados están utilizando actualmente. Uno son las tasas, pero como las tuvieron que bajar a cero y de todas formas necesitaban seguir estimulando la economía, utilizaron lo que se llama el QE, el Quantitative Easing, que no es más que la inyección de liquidez a la economía. Ahora están en el proceso contrario, en retirar liquidez de la economía, que se llama y se conoce como QT. Esto es que están reduciendo su hoja de balance, quiere decir que están demandando menos bonos en el mercado. Y si se demandan menos bonos en el mercado, baja el precio de los bonos y sube la tasa, ¿no? Además de que las señales que está dando el FED es que va a ser muy cauteloso a la hora de empezar a bajar tasas. En el comunicado de enero, pues dijo que no espera que sea apropiado reducir el rango objetivo hasta que se tenga más confianza de que la inflación se moverá de manera sostenida hacia el 2%. Y bueno, aquí los analistas hacemos cualquier cantidad de giros, maromas y teatro para ver cómo le hacemos para que dé al 2%, pero lo cierto es que vamos a ver cuál es la medida que sigue el FED cuando se siente el tranquilo de que efectivamente puede llegar al 2%. Del lado de la oferta, lo que tenemos es que pues ha habido una ola de emisiones para financiar el déficit que también influye en las tasas. Hay mucho más oferta de bonos. Otra vez también el precio baja, la tasa sube y esto pues parece que va a seguir, ¿no? Hemos hablado de los altos déficits en Estados Unidos y todavía pues queda algún tiempo para seguirlos, que van a tener que seguirlos financiando en general. Y bueno, el otro tema, ya además de las tasas, pues son los riesgos políticos.
Como les decía al principio, el Economist dice que 50% de la población este año va a elecciones. Quizás las más importantes sean la de Rusia y la de Estados Unidos, desde luego la de México por lo que nos toca a nosotros, pero para el mundo y para la geopolítica, pues son estas dos. Desde luego, bueno, sabemos que ya sabemos que en Rusia sí sabemos quién es el que va a quedar, ¿no? Putin. Y la estrategia que siga Putin con Grecia, perdón, con la guerra en Rusia y Ucrania, pues es bien diferente si gana Biden o si gana Trump, ¿no? Ya ven las últimas declaraciones que ha habido, que hizo Trump, es que va a incentivar a Rusia a que ataque a algún país de la OTAN. No parece comprender que él se tiene que meter en la guerra si ataca a algún país de la OTAN, ¿no? Entonces, pues obviamente quizás Putin se va a sentir más empoderado de poder seguir con su proyecto que si gana Biden. Lo mismo la guerra Israel-Palestina, por lo pronto, para nosotros esto es un riesgo de cola, con pocas probabilidades de escalamiento, porque lo que hemos visto hasta ahora es que Estados Unidos e Irán realmente no se quieren enfrentar cara a cara. Los últimos ataques que hemos estado viendo pues son a proxies, ¿no? A pequeñas células que hay en Irán, pero no directamente con Irán, y lo mismo del lado de Irán contra Estados Unidos. Mientras se mantenga ese status quo, entonces esta guerra va a estar en donde está ahorita. Sin embargo, pues sí tiene el riesgo de un escalamiento importante. Otra vez, también la postura que tome Estados Unidos puede cambiar radicalmente dependiendo de quién sea el presidente. Para México, pues la dinámica del año está marcada por las elecciones. En general, creemos que vamos a tener una primera mitad del año muy buena, con mucho dinamismo, y una segunda mitad en la que vamos a empezar ya a ver una desaceleración. Nuestra perspectiva es 2.4%. Si ven, para 2024 estamos muy en el consenso, ¿no? La encuesta Banjico, la encuesta Banamex, en general los analistas del sector privado están bastante en línea. Yo creo que este estimado tiene un riesgo al alza, de que pudiera ser un poquito más alto, sobre todo pensando que Estados Unidos le va a ir mejor de lo que teníamos previsto anteriormente. Y donde realmente pensamos que viene el problema es en 2025. Y aquí les explico. Si ustedes hubieran visto esta tabla de consensos el año pasado, donde hubiéramos tenido 2023 y 2024, la de 2024 se hubiera visto como la que se ve ahora en 2025, ¿no? Todo el mundo más o menos alrededor de 1,5%, 2%. Obviamente, conforme pasa el tiempo, pues van cambiando la estimación. Yo creo que aquí están siendo demasiado optimistas así como pienso que va a subir el de 2024, yo creo que el consenso en 2025 va a bajar. Nosotros traemos 0.4%. Lo que tenemos es una desaceleración en Estados Unidos. Si hay un aterrizaje suave, viene a finales del año, de este año, principios del que viene, y eso afecta los números de crecimiento. Y dos, ya no tenemos el impulso de las elecciones, ¿no? Pero todo este gasto que va a haber, sobre todo en este primer trimestre, ya no se va a dar, ya no hay obras que terminar, entonces por eso vemos esta desaceleración. Además, pues tienen que bajar el déficit de 5.4% a 3%, eso implica política fiscal restrictiva y eso sí va a tener un impacto negativo sobre el crecimiento. Por lo pronto, el tercer trimestre del año, que es donde tenemos datos, pues la economía estuvo fuerte, pero empieza a mostrar signos de desaceleración, sobre todo en lo que es el sector industrial y particularmente, si ven la gráfica de en medio, pues el sector construcción, porque hubo un impulso muy fuerte para terminar las obras insignia, y ahora estamos empezando a ver cómo empieza a haber cada vez menos este impulso. Sin embargo, pues yo creo que el sector servicios se mantiene creciendo pues 3.9%, lo cual es
una cifra bastante alta para el sector servicios, que en promedio crece alrededor 2,5–3%. Entonces, eso es lo que está sosteniendo básicamente el crecimiento. Y las manufacturas, que también, si ven, pues han mantenido ahí un ritmo de crecimiento bastante estable en lo que es la última mitad del año pasado. En términos de la demanda, pues esta fortaleza que estamos viendo en servicios, pues se puede explicar un poco porque el consumo en México tiene tres vientos a favor. El primero es el salario. Aquí la sombra gris que ven es la masa salarial, que es el salario por el número de empleados. Es un poco un proxy que tenemos a lo que es el ingreso. Y vean, a pesar de que el ritmo de empleo ha venido bajando, que pues básicamente está un poquito por debajo del promedio de los últimos 5 años antes del COVID, los salarios sí están creciendo a una tasa mucho más alta. Y pues esto hace que también la masa salarial, a pesar de que vemos que tiene un menor ritmo de crecimiento, pues de todas formas es históricamente alto que esté creciendo alrededor del 7,5% en términos reales. Esto pues está generando también un buen dinamismo del consumo, que obviamente, dado que es el 72% de la economía, pues se ve reflejado también en las tasas de crecimiento. El segundo viento a favor es que ahora los programas sociales son transferencias en efectivo. Entonces hay mucho dinero dando vueltas. Para 2024 se estima que los programas prioritarios del gobierno en efectivo sean alrededor de 2,2% del PIB, lo cual pues es bastante significativo en términos de consumo. Y tercero, por lo menos este primer trimestre y el segundo trimestre del año, lo que vamos a tener es gasto electoral, ¿no? Acuérdense que hay campañas, no necesariamente las tenemos que ver en los números de gasto público del PIB o en el presupuesto federal, porque si ven el esfuerzo federal, efectivamente, pues son la elección presidencial, que es lo más fuerte, los senadores y los diputados, pero tenemos también elecciones a gobernador en 9 estados, ayuntamientos y diputaciones locales, y ayuntamientos prácticamente en toda la República. O sea, en general son casi 20,000 puestos de elección popular, y eso implica también mucho dinero que está incentivando el consumo. Por el lado de la inversión, que es el otro componente de la economía interna, pues también hemos visto un empuje bien importante, sobre todo por el tema de construcción. Aquí vean cómo se dispara el ritmo de crecimiento de la inversión fija bruta en pues prácticamente segundo y tercer trimestre del año pasado. Y uno diría, bueno, sí, claro, son estas obras insignias del gobierno que estás diciendo, pero si nos vamos a ver la composición entre privado y público, vean cómo tanto el privado como el público están creciendo, ¿no? Entonces son dos motores a favor. Uno viene por el lado del sector público y la otra del sector privado, que es el nearshoring. Todos los trabajos de preparación. Hoy salieron los datos de inversión extranjera directa y todo el mundo está discutiendo qué tanto es nearshoring, que no, que si la mayoría son reinversión de utilidades y demás. Yo soy de la opinión de que no las estamos viendo en las cifras de inversión extranjera directa, sino las estamos viendo aquí en la inversión fija bruta. ¿Por qué? Porque hay muchas empresas mexicanas que se están preparando para recibir la inversión de nearshoring, para tener las plantas, pero es inversión también nacional. Y dos, porque mucho de este tema del nearshoring tiene que ver más bien con el hype que hay alrededor, ¿no? Con todo este entusiasmo que tenemos. Y las cifras que estamos viendo de nearshoring, muchas de ellas son anuncios de nearshoring. Y el año pasado, de hecho, a finales del año, la Secretaría de Economía inclusive pues tuvo que confesar que Tesla no había registrado su inversión extranjera directa. O sea, todavía no había entrado el flujo, ¿no? Eso es
un indicador de que esto está, son los anuncios que están, pero estamos a la espera, pues, de que esté listo el terreno, de que esté listo la nave industrial, de que esté listo la conexión para la electricidad y de que esté listo el nuevo gobierno y a ver qué garantías nos van a dar de seguridad, de Estado de Derecho, de generación de electricidad eficiente y a buen precio. Entonces, eso es un punto que ahorita está ayudando al crecimiento, pero que vamos a ver si en un futuro eso sí se convierte de veras en aprovechar esta oportunidad del nearshoring de manera más estructural. Con respecto a la inflación, pues es básicamente la misma historia que estamos viendo en los demás países. Vean cómo la inflación no subyacente se cayó, es la que se cayó. Esto es todos los temas de energía, todos los temas de agrícolas que hubo en los años anteriores. Sin embargo, la subyacente sigue arriba de 5% y ahí está estacionada, ¿no? Y dentro de dentro de la subyacente, servicios en particular es la que no baja. Y eso pues tiene al Banco Central bastante concentrado y pensando en a ver cuál es su siguiente paso, porque esto es señal de que todavía hay presiones por el lado de la demanda. Vean, el 22 acabó la inflación en 7.8%, el año pasado acabó en 4.7%, y cómo llegamos de 7.8 a 4.7, pues básicamente lo que vimos son los precios de las mercancías reducirse. Un poco también siguieron bajando los agrícolas y los energéticos, pero vean, servicios no contribuyó a la baja, pero tampoco contribuyó a la alza. Esto es lo que les estoy diciendo, que se queda ahí, se quedó como estacionada ahí en 5%, y eso puede suponer un problema para el Banco Central, que la semana pasada mantuvo sin cambio su tasa de referencia en 11.25, pero mandó señales de que su primera baja podría venir en tan pronto como marzo, ¿no? Y de hecho, pues la mayoría de los analistas esperamos esa baja en marzo. Lo que argumentan varios miembros de la Junta es que ellos están viendo la postura monetaria no con la tasa nominal, sino con la tasa real. Con la tasa real ex ante, o sea, a la tasa nominal le restan la inflación que se prevé para los siguientes 12 meses. Y lo que estiman es que la postura monetaria está innecesariamente restrictiva, ¿no? Vean, aquí en la gráfica, pues está en niveles alrededor de 7,5%, que podría estar un poco más abajo. Aquí la sombra azul que ven es la tasa neutral. Ahí es donde está. Si la tasa está ahí, esa es una tasa a la que el Banco Central no está restringiendo, pero tampoco está impulsando la economía. Entonces, mucho de lo que se plantea es que sí es necesario tener esa tasa tan alta, siendo que ya está muy en terreno restrictivo. Parece ser que va a ser una baja de tasas en marzo, es lo que se llama un recorte hawkish, porque el mensaje va a ser que recortaron, pero que no necesariamente implica un inicio de baja de tasas, sino que van a bajar un poco para que no esté tan restrictiva la política monetaria, sobre todo pensando que ellos tienen planeado que la inflación sigue bajando. Entonces, si bajan un poco la tasa y la inflación de todas formas sigue bajando, siguen manteniendo el nivel de restricción. Sin embargo, pues la tasa nominal y algunos proyectos en términos reales, pues sí, tienen tasas internas de retorno que ya pueden hacerse y que de otra forma no se podría, ¿no? Entonces, esperamos que bajen la tasa, vamos a esperar después de la elección, y ya en la segunda mitad del año es muy posible que empiecen ya con el ciclo de baja de tasas, ¿no? Sobre todo pensando que ya la economía va a estar desacelerándose. En términos del peso, pues la tendencia del peso sigue divergiendo del resto de monedas, aunque vean, empezó a divergir bastante a finales del 22 y sobre todo durante 2023,
Y ahora pareciera, obviamente no ha regresado a los niveles que tenía antes, pero pareciera que se está comportando otra vez muy en tándem con el resto de monedas. Y digo que sorprende esta divergencia porque normalmente cuando hay este fenómeno, quiere decir que algo está pasando en el país, ¿no? Si en este caso, como es apreciación, pues algo del lado positivo, algo que está haciendo que los inversionistas quieran estar muy optimistas sobre México. Y bueno, tiene que ver desde luego con el diferencial de tasas, número uno. Y número dos, también todo este tema del nearshoring y del cambio de gobierno y de que pues, las cosas en general podrían mejorar bastante. Sin embargo, lo que estamos a punto de empezar a ver es pues, bastante volatilidad. Aquí lo que tienen es el tipo de cambio, cómo se comporta 180 días antes de la elección hasta 180 días después. Y lo que hemos visto en básicamente todas las elecciones es que 90 días antes de la elección empezamos a ver volatilidad, ¿sí? Una depreciación en promedio de alrededor del 5 o 6%, y una vez que ya tenemos el resultado electoral, empieza a bajar otra vez. La única vez donde el tipo de cambio no regresó a los niveles que había 6 meses antes de que fuera la elección fue en 2006, que si recuerdan fue en la que AMLO se inconformó y fue la de Felipe Calderón. La elección fue en julio y no fue sino hasta septiembre que el Tribunal Electoral dio el veredicto y ya dio el certificado de ganancia a Felipe Calderón. Esto podría pasar, en este caso también prevemos que uno de los riesgos que tiene la elección es que la elección va a ser muy cerrada y que cualquiera de los dos podría no reconocer el resultado o, bueno, por lo menos tener algunas protestas al respecto, lo cual podría mantener ahí la volatilidad. Y segundo, es que acuérdense que después de nuestra elección, básicamente empieza la elección de Estados Unidos, ¿sí? Por ahí de agosto o así ya empiezan oficialmente, son las convenciones de los partidos donde se nombra al candidato oficial, aunque ya sabemos básicamente quiénes son, a menos de que algo extraordinario suceda, para votar en noviembre. Y he oído últimamente bastantes comentarios de que puede ser mucha volatilidad si Trump se ve que va ganando. Eh, la última vez que pasó eso, es cierto que cuando Trump fue el candidato la primera vez, fue cuando el peso lo tuvimos alrededor de 25. No sé si se acuerdan, en 2000, fue 16, 17. Nada más que ahí Trump amenazaba con retirarse del Tratado de Libre Comercio, cancelarlo y no hacer nada. Bueno, y salirse completa, bueno, hasta amenazaba salirse de la OMC, ¿no? Al final, ¿qué pasó? Sí, efectivamente renegociamos el tratado, y una de las ventajas de haber renegociado el tratado es que ahora sí se pusieron cláusulas de salida. Esto implica que hasta 2025-26 es pasaron los primeros 6 años con este nuevo tratado, en el que cualquiera de las partes puede decir, oye, yo no estoy contento con vamos a sentarnos a revisar qué está pasando, y eventualmente después de un proceso salirse, ¿no? Pero un poco a lo que voy es que ya no tiene esa carta para estar amenazando, ¿no? Y ya los inversionistas pues ya aprendieron que aunque vayan y digan, al final del día somos el principal cliente casi de Estados Unidos, y somos ahora mismo su principal proveedor, entonces pues es un poco arriesgado estar haciendo ese tipo de apuestas. De todas formas, pues igual la volatilidad va a seguir y hay que tener cuidado. Y otra cosa que les comentaba yo el otro día, cuando les estoy diciendo que hay gran volatilidad, no se imaginen el peso de regreso en 21, 22, 25, ¿no? Estamos diciendo que volatilidades con depreciaciones como del 7-8%, lo cual quiere decir que del 17 que estamos hoy, y que vean además, vean cómo esta es la raya rosa es ahora, ¿no? En la elección del 2024, pues parece que está siguiendo la misma tendencia que el resto de las elecciones.
Quiere decir que del 17, esta volatilidad nos va a llevar como a 18 y medio pesos por dólar, ¿ok? Y ahí podría ya entonces quedarse si seguimos con el tema de cierta volatilidad derivado de la elección en Estados Unidos. Y para terminar, bueno, los riesgos políticos, como saben, Banxico le pregunta a los analistas financieros cuáles son los factores que ellos creen que están afectando el crecimiento. Ya desde hace un buen rato, 52% está contestando que temas de gobernanza, temas de seguridad, pues lo estamos viviendo, ¿no? Lo vivimos en carne propia nosotros el día de hoy con este tema del bloqueo de las carreteras. 10% política doméstica, Estado de Derecho, impunidad, corrupción y luego se van turnando ahí condiciones externas o condiciones domésticas. Ahora es condiciones externas 17% y en los últimos 3 lugares, pues política monetaria, inflación y política y finanzas públicas. Que ojo, el tema de finanzas públicas quizás no es un tema en el corto plazo, pero yo creo que a partir del año que viene va a ser un tema importante. Parte de los retos de la nueva administración va a ser una reforma fiscal, porque no hay manera de mantener o de reducir el gasto y reducir el déficit con las condiciones que hay actualmente, ¿no? En términos de la elección de 2024, bueno, ya mencioné, ¿no? El riesgo está básicamente de que sea una elección contendida y que alguno de los dos no reconozca y que tengamos un poco de ruido a finales bueno, más bien después de la elección. Acuérdense también que esta vez el periodo de transición es mucho más pequeño que en otras elecciones. El nuevo presidente toma posesión el 1 de octubre y no el 1 de diciembre, como era el caso. Y bueno, el otro riesgo bien importante es el de las reformas constitucionales, ¿no? Que tienen esta batería de reformas que envió el presidente al Congreso, que tienen pues básicamente como objetivo desmantelar todo el marco regulatorio y toda la arquitectura que hay de pesos y contrapesos en México y que nos han servido tanto en los últimos años para pues navegar las peores crisis financieras que ha sufrido el mundo sin tener desbalances importantes nosotros y seguir siendo una economía muy atractiva para la inversión. En este sentido, yo creo que en esta legislatura es muy difícil que pasen estos cambios, sin embargo, se queda latente, ¿no? Este tema, o sea, ya están puestas, quiere decir que las tienen que procesar en algún punto, no sé si es en esta legislatura o en la que viene. Desde luego, en esta legislatura no tienen los votos. Todo esto que vemos de el PRI, Movimiento Ciudadano, diciendo sí, vamos a hacer, si ven, sí, vamos a hacerlo en pensiones. Bueno, pero vamos a ver qué presentan, ¿no? Es un poco darle la vuelta a este envite que envió el presidente. Y por lo tanto, lo que sí tenemos que tener mucho cuidado, más que la elección presidencial, yo creo es la del Congreso. Entonces, hay que salir a votar y porque además esto tiene el riesgo, tiene que haber un mandato bien claro en el Congreso, porque el riesgo en el Congreso es que a pesar de que no tengan mayoría constitucional, la mayoría necesaria para hacer los cambios a la Constitución, después de la elección eventualmente podrían construir una mayoría. Entonces, por eso es importantísimo que el mandato que demos los ciudadanos en el Congreso sea bien claro para que no se puedan hacer arreglos de última hora. Y ya para concluir, bueno, pues un resumen rápido de lo que es la perspectiva global. Vemos condiciones financieras restrictivas, pero con tendencia a terminar el año siendo menos astringentes, ya sea que baje en mayo o baje en junio. O sea, el punto es que las tasas van a estar más bajas de como empezamos el año. Vamos a tener un escenario de aterrizaje suave en el que vamos a acabar la economía con mucho menos dinamismo de lo que estamos empezando, la economía a nivel global me refiero, y con un riesgo geopolítico elevado, sobre todo este tema de la elección en Estados Unidos.
En México, pues hay crecimiento a favor en 2024, el problema viene en 2025. Las condiciones financieras podrían no relajarse tanto como se esperaba, pero se van a relajar y pues también todos los riesgos que ya platiqué asociados al proceso electoral. Y bueno, eso sería todo por mi parte. Si quieren, abrimos el piso a la discusión. Sí, hay una pregunta que está elaborando Francisco Santos, incluso la dejo aquí escrita. No sé si quieras, Francisco, realizarla. La pusimos para que no se nos olvidara, pero aquí ya la tienes. ¿Andas por aquí o la leemos nosotros? Tú me dices. Bueno, si quieres, le comento. Hice dos preguntas. Una es que la Secretaría de Hacienda está contemplando para 2025 un crecimiento del 3%. En 2024 coincide Banjico y Hacienda en su estimación, pero en 2025 no. Hacienda lo tiene igual que para 2024, 3%. Sabemos que esas estimaciones pues reflejan después lo que viene siendo el proyecto de presupuesto público, lo que va a ser la política económica, presupuestaria, y qué puede pasar al no tener ese crecimiento tan halagüeño que estima Hacienda. Sobre todo, ¿qué va a ser el presupuesto que estarían entregando para el nuevo gobierno? Esa es una pregunta, Delia. Y la otra es en cuanto al agua, que es algún tema que en estos últimos días he estado comentando mucho de la problemática que hay en varios estados del país, y no solo por el nearshoring, ¿no? Que el agua es un elemento súper importante, como la luz, etcétera, ¿no? Pero el agua, se sabe que no se han hecho inversiones desde hace muchos años, no es algo de este gobierno, sino desde hace muchos años no se ha invertido en infraestructura para dar el suministro adecuado de agua. Se requieren cantidades gigantescas de recursos para cumplir con esta necesidad. ¿Cómo aprecian ustedes en tu empresa, en tu despacho, esa problemática que creo yo que puede ser muy seria? Esas serían mis dos preguntas. Gracias, Curro. Gracias, Delia. Gracias, Francisco. Bueno, a ver, sobre la primera sí, Hacienda para el año que viene tiene un estimado muy optimista del crecimiento. Eso pues es un problema impresionante para el próximo. Lo que vamos a hacer, lo que debería pasar en abril, tienen que presentar sus precriterios. Entonces vamos a ver si en abril lo ajusta, ¿no? Pero si no, pues vamos a tener que esperar a septiembre a ver cómo están viendo las cosas. Como te digo, normalmente casi de largo plazo siempre pone 2% todo el mundo, Hacienda pone 3%, ¿no? Entonces eso se va revisando en el año, pero pues eso implica que si no se da, si no se cumple, vamos a ver cómo van a ajustar, que eso en general son menos ingresos, menos recaudación, ¿sí? El tema del tipo de cambio que tanto celebran, que está tan bajo, pues también es menos recaudación porque son ingresos petroleros menos pesos por cada barril de petróleo que reciben, ¿no? Entonces, por eso traemos ese escenario de 0.4%, inclusive de una recesión en el sentido técnico de 2 trimestres con contracción. Eh, Justamente por este ajuste fiscal que nosotros pensamos que va a ser mucho más fuerte de lo que están planeando, ¿no? Porque con este 3% ellos están calculando que el déficit lo tienen que bajar de 5.4 a 3.4, o sea, tienen que bajar 2 puntos del PIB. Y según ellos crecen lo mismo. Cuando nunca en la historia, en un año postelectoral, se crece más o igual que en el año electoral. Simple y sencillamente por un efecto de base de comparación. Y el tema del agua, pues como bien dices, es un tema de, pues en vez de gastarnos los recursos y darlos en efectivo a todo el mundo y estar repartiendo dinero, pues el problema de eso no es otro que pues la gente no puede gastar en infraestructura del agua, no puede gastar para infraestructura de medicina, o sea, ¿no? Entonces está muy bien el consumo y que parece como que el dinamismo económico está fuerte,
pero ese tema del agua junto con el de la electricidad son dos temas que podían frenar el nearshoring, que por eso te digo que hay que tener mucho cuidado y porque lo que tenemos que estar empujando es uno para que haya más inversión para infraestructura, tanto de agua como de electricidad, como de la red de internet, en fin, un montón de rezagos que tenemos en términos de infraestructura, que como bien dices, no es particular de este gobierno, pero sobre todo en este gobierno, la gran cantidad de recursos que se han ido a proyectos en los que pues están dando la sensación, al menos en el sureste, de que el dinamismo económico está, pero que una vez que se acaben, vamos a ver cómo ese dinamismo se desvanece. Pues, gracias, Delia. Muy amable por tu respuesta. Gracias, Curro. Otra pregunta para abrir, que abran su micrófono. Yo tengo una en lo que los demás se animan. Hablabas de que no hay manera de bajar el gasto. Tiene que haber una reforma fiscal de alguna manera o de alguna otra cuestión, porque si no, no nos va a dar para lo que hay ahorita. ¿Qué opinión tienes de ese tema fiscal, Delia? Totalmente, o sea, lo dije durante la plática, es a como está ahorita, no, para seguir manteniendo los déficits, el, el, el margen de maniobra que tiene actualmente el gobierno para responder si hubiera algún tipo, la pandemia, tipo una crisis, para hacer una política fiscal contracíclica es mínimo, porque gran parte del gasto comprometido, o sea, del que no podemos sacar y ponernos a repartir, porque el gasto de inversión en infraestructura, pues sí, no, ya luego lo hacemos, o hacemos una más 5 metros, ¿no? 5 kilómetros de tubo en vez de los 300 que se necesita, pero el que no puedes dejar de provisionar son las pensiones, es el costo financiero de la deuda y son las transferencias, o sea, las aportaciones a los estados, ¿no? La redistribución esta que hay. Y todo eso se prevé que siga subiendo en los próximos años. Por lo tanto, el margen de maniobra que tiene, si todavía le restamos estos proyectos insignia y todas estas cosas que han estado elevando a nivel constitucional, pues el margen de maniobra que tiene el gobierno es chiquitito. ¿Y de dónde tiene que venir la reforma? Pues del lado de los ingresos, empezando por cuestionarnos si queremos que el gobierno, el ejecutivo, tenga la facultad de perdonar impuestos de manera discrecional, ¿no? Pues lo que acabamos de ver de Pemex, que ese es el otro riesgo fiscal, ¿no? Este tema de Pemex, ya vimos que le degradaron la calificación a Pemex y pues en algún punto eso le va a contagiar a la calificación del gobierno federal si seguimos empeñados en que tenemos que darle todo el apoyo a la empresa sin hacer ninguna reestructura. Es que lo mejor que nos pudiera pasar en materia política, también lo mencionaste, fue el hecho de tratar de tener cierto control sobre las cámaras, los diputados y los senadores, pero eso nos llevaría a una parálisis de las cámaras y una parálisis en la creación de las leyes necesarias, que, híjole, está bien complicado Sí, pero ese tema. tu otro escenario es que hagan leyes que no son necesarias y que te están desmantelando el Estado de Derecho. Totalmente de acuerdo. Gracias. ¿Alguna pregunta, Sabás? Déjame, la acabas de poner aquí, déjame revisar. ¿La quieres decir en vivo a todo color? Gracias, Curro, Delia. Pues muchas felicidades. Muy clara la exposición, datos muy concretos. Y pues está la preocupación esa de Pemex. Hoy le cancelan 70 días. Bueno, lo acabas de decir, estaba escribiendo la pregunta cuando lo acabas de decir, Sí. pero yo creo que es un tema más profundo, ¿no? O sea, sale la calificación de Moody's y es unas advertencias de esas calificadoras y luego hoy le cancelan 70,000 millones de pesos, de dólares, ¿no? De pesos, ¿no? De la Sí. parte fiscal. Y entonces, y nosotros con una situación económica, pues complicada, pues, vaya, no, como tú bien dices, no le tronará al actual presidente, pero sí deja
una complicación para la que vaya, digo, yo creo que va a ser niña, la siguiente presidenta, y entonces pues es una complicación, pero por otro lado, hay controversia donde pues, algunas firmas importantes, no como la de Curro, pero importantes pronostican pues, que México es uno de los 10 países más atractivos para la inversión extranjera, que sigue siendo uno de los 10 países más importantes. Y bueno, la inversión extranjera del 2023 también pues fue una récord en inversión extranjera contra los sexenios anteriores. O sea, qué complicado para nosotros que tenemos que tomar decisiones y creo que el extranjero ve más atractivo a México que nosotros lo estamos viendo. Este, ¿qué opinas? Eso es otra hora de plática, Daniel. Sí, desde luego, pero, o sea, este tema de los rankings, México de hecho había salido, no sé cuál es exactamente, pero habría que ver, o sea, a ver, en papel nos vemos muy bien, ¿no? En papel, comparado además con otros lugares en Latinoamérica, nos vemos muy bien y eso, y además, en teoría, sí somos muy atractivos para la inversión. O sea, pero eso no quiere decir que vaya a venir la inversión, ¿no? Porque a la hora de que vengan y vean de verdad el costo, pero al final del día, nuestro activo más importante es que tenemos un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos, que es el mercado más grande del mundo. Entonces, eso ya de entrada te hace, le ganas a un montón de países que no tienen entrada a Estados Unidos. De hecho, gran parte de lo que estamos viendo también son los chinos viniendo aquí que eso también había que tener cuidado, ¿no? ¿Qué tipo de empresas chinas dejas que vengan y se establezcan aquí para atender el mercado que no pueden atender ellos directamente? Entonces, sí es un tema, personalmente es lo frustrante que tiene esta economía porque tiene un potencial impresionante que no sabemos aprovechar en todo esto, ¿no? Entonces, eh, todo el mundo está, yo creo que viendo sí más positivo México que y sobre todo para el año que viene, porque al final a lo mejor los que no estamos viendo bien a Claudia somos nosotros, ¿no? Porque los extranjeros lo que opinan es, mira, es una doctora en física, ¿no? Seguro va a tomar decisiones racionales y vamos a tener, y la verdad es que queda duda, ¿no? De quién es ella, qué tanto va a seguirlo, o sea, y qué tanto va a poder despejarse del antiguo, bueno, de López Obrador y demás. Entonces, y todo esto además, paradójicamente, que seamos un destino atractivo para la inversión extranjera directa, es gracias a todas las reformas estructurales que se hicieron durante el llamado periodo neoliberal. O sea, no nos engañemos, la autonomía del Banco de México, el TLC, todas las reformas que luego han venido. Lo que pasa es que nunca terminamos de hacer esta segunda ronda, ¿no? En la que siempre estamos atorados ahí con el sector energético, estamos atorados ahí con algunos monopolios. Pero al final del día no me extraña que seamos de los países más atractivos, ¿no? Para la inversión extranjera directa, otra vez en papel, porque luego pues empezamos a ver de dónde vas a sacar el agua. Pues ya decís, todas las concesiones que tuvo que hacer el gobernador de Monterrey para venir para poner la planta ahí, tuvieron que ver con el agua y tienen que ver todavía con el suministro de electricidad. Entonces, por eso te digo que hay que ver cómo sigue esto. Y luego el tema de seguridad, que cada vez es más relevante. Y si no hay más preguntas, yo puedo aprovechar aquí la presencia de Daniel. Bueno, Perdón, Tomás. lo tocas y lo del Tratado de Libre Comercio, que sí es una gran ventaja, pero lo revisan en el 26, ¿no? Sí. 25, 26, Sí. y si llega Trump, Sí, pero al final, en Estados Unidos los grupos de lobby a favor hacen su parte, ¿no? Y a lo mejor a Estados Unidos lo que tenemos que ver, o sea, ahí también es labor de México, ¿no? Yo no sé si a nivel
gremios o a nivel gobierno, si el gobierno no está haciendo, deberíamos ver a nivel gremios qué se hace, promocionar y hacerles ver, ¿no? La dependencia que tienen de México. Porque ahí, además, pues dentro de Estados Unidos, pues nuestra mayor parte del comercio va al oeste, va a California, Texas, Arizona, ¿no? Y a lo mejor tenemos medio descuidado la costa este, pero el cabildeo es muy fuerte a favor. Tan es así que mira cómo el planteamiento era, esto no sirvió para nada, ya vamos a dejarlo a la basura. Eso fue lo que dijo Trump. Cuente que además ya conocemos la forma que tiene Trump de trabajar. Él viene, amenaza, dice, y tú, bueno, le dejas un poco de terreno, le cambias por otra cosa, pero ya se queda todo, ¿no? Y la verdad es que al final del día el TLC necesitaba revisarse, necesitábamos meter muchas cosas que quedaron muy bien, ¿no? Por ejemplo, entre otras genialidades que tuvo este tratado es que pusieron el tema del sector energético. Y por eso no han podido moverlo. Uno de los fallos, a lo mejor si te pones a ver, fue que no pusieron lo del aeropuerto, porque podrían haberlo puesto como una cláusula en el tratado o así y no lo hubiera podido cancelar. Sí. Regresando a lo de las calificadoras, que no está en la exposición de la volatilidad. Y bueno, pues, ya no hay cómo, como México subir la calificación, o es la misma de Pemex, o la empresa más grande de Pemex. Entonces, la tendencia es que, ¿qué expectativa tenemos con la parte de las calificadoras? Y si nos bajan otro grado más a Pemex, que significa lo mismo a México, pues no sé, el tipo de cambio y tasas. Es que no ha significado lo mismo México, porque si ves, le mantuvieron la calificación al soberano y le bajaron la calificación a Pemex. El problema va a ser que eventualmente, o sea, eventualmente este dinero que le tiene que estar constantemente metiendo el gobierno a Pemex, pues va a llegar un momento en que va a empezar a deteriorarse el balance fiscal del gobierno. Y sí, de mediano plazo, el riesgo es que perdamos el grado de inversión. Claro. Pero acuérdense aquí que no es inmediato, tienen que ser 2 de las 3 principales calificadoras para que nos rebajen el grado de inversión. Por ahora estamos en la rayita con las 3, entonces, pues sí, si nos quitan una, puede ser que no tenga mucho impacto, pero ya la siguiente decisión es así, tienes impacto en el tipo de cambio, sobre todo porque en el momento en el que pierdes el grado de inversión, muchos portafolios tienen que vender sí o sí la posición de México, ¿no? Entonces a lo mejor, no sé, algún fondo le gusta México, porque otra vez nos vemos bien versus el resto de Latinoamérica, por ejemplo, pero si nos quitan el grado de inversión, ellos ya no pueden tener ese papel. Entonces lo tienen que vender sí o sí. Entonces ese sí es el riesgo que tenemos con las calificadoras. Probablemente no este año, pero otra vez, dado el tema fiscal el año que entra, ahí es donde empieza a haber el peligro de perder el grado de inversión. Ok, muchas gracias. ¿Otra pregunta, Sabas? ¿Ibas a comentar algo o no? No, gracias, Julio. Qué amable. Gracias, Sabas. Gracias, Francisco, que han participado. No sé si alguien más de los que estamos ahorita aquí conectados quisieran hacer una pregunta a Delia, nuestra expositora de hoy. Bueno, sí, si no hay otra, yo sí quisiera aprovechar. Vas, aprovecha. Oye, el déficit de Estados Unidos se ha subido en los últimos 3 años el doble de lo que se ha subido en los últimos 40, y siguen metiendo deuda. Y entonces, pues está bien la recesión, y como tú bien dices, es nuestro principal cliente, y bueno, pues, yo creo que medidas más drásticas para bajarle del 4 al 2 a la inflación, pues, nuestra balanza, pues hay más o menos, como tú bien dices, abajo de los 50, pero pues Estados Unidos está en qué nivel del PIB, en 140 o no sé Sí, hasta dónde, ¿no?
pero Estados Unidos imprime los dólares, entonces, no, pues es que esa es la... Pero bueno, no No, llegamos. no, pero a ver, fuera de broma, sí es un problema, y sobre todo si entran los republicanos y toman los republicanos la Cámara, que son deficit hawks, o sea, no les gusta el déficit, sí podríamos ver un ajuste ahí importante, ¿no? O sea, esa feria, ese show de cada año que el Congreso suba la meta o el tope de De endeudamiento hecho, y que nos hace mucho sufrir algunos días. Bueno, ya no sufrimos porque ya es un show sí. gringo, pero va a llegar el momento que sí un día no llegue a esa edición del Congreso y no sé si llegue o no sé cómo lo veas. Sí, siempre está, pero, o sea, también están bien conscientes de que no pueden hacer eso. Entonces, este, el problema son los presupuestos. Hoy estaba leyendo justo que la Cámara no va a aprobar que haya otro continuo. Ya saben que si no se aprueba un presupuesto, tienen una cosa que se llama Continuing Resolution, que quiere decir que pueden seguir gastando a lo último que tenían aprobado, ¿no? Pero se los tienen cada 6 meses que renovar. Ahí es donde vienen la probabilidad de shutdown. ¿Se acuerdan que ya hubo uno con Trump y hubo uno antes, creo que con Obama o antes, un poquito antes, pero, y eso sí causa un poquito de volatilidad en los mercados. Y ahí vean cómo sí la diferencia con México, que México no ha fallado desde, ¿se acuerdan cuando con Fox hubo solo una vez que vetó el presupuesto? Y a partir de ahí se hizo la ley de responsabilidad hacendaria y cada año religiosamente tenemos sí o sí un presupuesto, ¿no? Y el Congreso sabe que tiene hasta el 15 de noviembre para terminar el proceso presupuestal. Es una gran diferencia. En Estados Unidos llevan como 5 o 6 años sin que se apruebe un presupuesto desde antes de Trump, o sea, más como 10 años. Okay. Entonces, en ese sentido, parte de la disciplina fiscal está en este proceso que tenemos que te va diciendo, bueno, ahora es el límite que me tienes que presentar esto, o sea, esa diferencia es también lo que les gusta a los inversionistas, que luego hablábamos de cómo que, ¿cómo se llama? No, somos un destino atractivo para el inversor. Pues sí, fíjate, tenemos presupuesto, cosa que Estados Unidos, ni siquiera Estados Unidos puede decir que tiene cada año. Muy bien. Ok. ¿Alguien más que quiera hacer alguna pregunta? Aprovechen. Aquí Carolina dice que el déficit energético, ¿de qué manera se estabiliza y cómo se afrontará? Pues mira, ya por lo pronto parece que se desatoró el tema de la reforma energética, pero pues otra vez está en veremos hasta que tengamos la nueva administración y la nueva administración diga qué va a querer hacer con eso, ¿no? Ok. Gracias, Delia. Ya no hay nada en el chat, ya revisé. ¿Alguna otra pregunta? Los veo muy serios el día de hoy. Nos pegó el frío. ¿Cómo hace frío en Querétaro? Pues ayer hizo más, hoy estuvo más calientito. Señores, si no tenemos otro comentario, me toca agradecer a Delia en nombre de Genevieve Signoret, que no pudo estar hoy por cuestiones de mucho trabajo. Nos había encargado que estuviéramos aquí al frente. Es el primer evento de la comisión de Genevieve y a nombre de Genevieve les queremos agradecer primero a todos ustedes que nos hayan acompañado y después, Delia, muchísimas gracias por tu participación. Creo que fue una buena decisión el hecho de no aventarnos la carretera y no haberlo intentado a buena hora. Se puso, por lo que he estado viendo, complicado y ya tendremos oportunidad de vernos en vivo y a todo color, primero para esa cena y luego para otras charlas futuras. Muchísimas gracias. Te vamos a hacer llegar el reconocimiento de tu participación y sobre todo el agradecimiento pues de los 21, 22 participantes que estuvimos conectados prácticamente toda esta tarde. A nombre del IMEF Querétaro, muchas gracias a ti, Delia, y muchas gracias a todos los que se conectaron hoy. Claro que sí, muchas gracias, ¿eh? Gracias, Gracias. gracias, Curro. Gracias a todos, seguimos en contacto. Gracias, Bye. Delia. Bye.